Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a ver hoy cómo es el proceso de instalación de un sistema operativo. Para eso vamos a utilizar la herramienta de virtualización VirtualBox que hemos visto en las clases anteriores, que digamos que ya tenemos idea de cómo preparar una máquina para hacer el proceso de instalación. Vamos a instalar específicamente los sistemas operativos Windows y el sistema operativo Linux. Bueno, vamos a instalar primero que todo el sistema operativo Windows 8.1. Vamos primero a crear la máquina virtual, como vimos en la clase pasada. Simplemente nos vamos a la barra de herramientas o a la barra de menús y escogemos la opción que diga nueva. Aquí deberé definir, ya sabemos, el nombre del sistema operativo que voy a utilizar. Voy a colocar por nombre uno que no se repita con los que tengo aquí ya creados. Le voy a colocar Windows 8.1. Aquí está la carpeta en la que lo va a guardar, en la carpeta máquinas virtuales. Esa es la carpeta donde se guardan mis máquinas acá en mi computadora, tipo Microsoft Windows. Y aquí me dijo Windows 8.1, eso lo saco por el nombre, de 64 bits. Pero el instalador que yo tengo acá y el que les pasé a ustedes por el Drive es de 32 bits. Así que voy a asegurarme de escoger el Windows 8.1 de 32 bits. Eso quiere decir que les servirá tanto a los sistemas de cómputo que ustedes tengan que sean de 32 bits o los que sean de 64 bits. El mismo instalador le va a servir a ambos. Le damos Next. Y ahora el sistema viene a preguntarme cuánta memoria RAM le voy a colocar a la máquina virtual. En este caso, señores, la máquina me está indicando 1024 megabytes, o sea, 1 gigabyte de memoria, que sería lo mínimo que requeriría el Windows 8 para poderse instalar. Pero vamos a ponerle un poco más en mi caso porque tengo el espacio. Yo tengo 8 GB de memoria. Mientras me encuentre en la zona verde de la memoria, ya saben que no voy a tener problemas. Pero voy a ponerle 2 GB. ¿Listo? Ya la cantidad de memoria que le coloquen dependerá más que todo de la cantidad de memoria que tengan ustedes en sus computadoras. Si en sus computadoras tienen una buena capacidad de memoria, pues podrán ponerle 2 o hasta más gigas de memoria siempre y cuando se mantengan en la zona verde. Ojo. Y teniendo en cuenta que cuando vayan a correr más de una máquina virtual al tiempo, pues todas esas cantidades de memoria se van a tener que sumar para competir con el consumo total de memoria. Entonces, para mi caso voy a dejarle 2048, o sea, 2 gigas, para que el proceso pues, digamos que se maneje mucho mejor. Vamos a decirle Next. Y ahora estamos hablando de crear un disco duro virtual ahora. Entonces, en este caso, ya sabemos aquí que tenemos varias opciones: no añadir disco, crear un disco nuevo o usar uno ya existente. Ya estas opciones se las expliqué en la clase pasada. Vamos a decirle crear un disco duro virtual ahora. Le decimos crear. Vamos a escoger de tipo VirtualBox Disk Image, o sea, un disco con extensión BDI, que es el que usa VirtualBox por defecto, y reservado dinámicamente para que el disco crezca a medida que se vaya necesitando hasta copar la capacidad máxima. Eso sí, no se va a poder pasar de la capacidad máxima que yo le indique. Y aquí me está diciendo pues el lugar donde lo va a guardar, y aquí me está mostrando el consumo de 40 gigas que va a tener el disco duro. Ese digamos que sería un requerimiento específico. Windows 8 requiere de por lo menos 25 GB de almacenamiento en disco para poderse instalar. Entonces él me está indicando un consumo de 40 GB. Vamos a ponerle 50 y voy a hacer un proceso acá durante la instalación. Voy a separar el sistema operativo de mis archivos de datos. O sea, voy a separar el sistema operativo Windows y sus archivos, sus programas que él tenga instalado y los que instale a futuro, de lo que es los archivos de documentos de los usuarios. Así que voy a crear una estructura de carpetas para el usuario en el otro disco y voy a mover todos sus archivos para allá después de la instalación. Y para eso entonces voy a crear un disco de 50 gigas que voy a dividir en dos particiones. ¿Sí? O sea, dos divisiones de disco, acuérdense. Una partición va a ser para el sistema operativo, que va a ser de 30 gigas, y en los 20 restantes van a quedar para los archivos de documentos del usuario que creemos acá dentro del sistema.
Entonces le vamos a decir crear y listo. Ya tenemos nuestro disco duro, perdón, nuestra computadora configurada. Acá debajo quedó Windows 8.1. Está apagada en estos momentos. Y aquí están las configuraciones específicas que él trae por defecto para esta máquina, basados en lo que nosotros escogimos durante el proceso de creación de la máquina. Lo que vamos a hacer ahora es especificar la ISO o la unidad de instalación, el medio de instalación específico que voy a utilizar para mi sistema operativo. Para eso me voy a ir a la opción almacenamiento. En esta opción podemos encontrar el disco duro que acabamos de crear, el Windows 8.1.bdi y el espacio vacío de la unidad óptica. Yo acá puedo escoger de dónde quiero sacar la unidad óptica. Si quiero sacar el CD real, aquí puedo escoger y sacaría la unidad de DVD real de mi computadora. O desde acá podré escoger los diferentes, digamos que, imágenes de instalación que tenga en mi computadora. ¿Sí? Se llaman las imágenes ISO. Acuérdense que una imagen ISO es una imagen de un disco óptico de instalación de un sistema, en este caso, un sistema operativo. Puede que ya lo tenga aquí, pero no está. Tengo aquí un Windows 2012, una ISO de un firewall llamado Endian, CentOS 8.1 y un Windows 7. Pero yo quiero instalarles el Windows 8.1, entonces me voy a ir acá a seleccionar un archivo de disco. Y en este caso, él me está mostrando los diferentes carpetas de mi computadora. Se fue a una carpeta ISO porque ya yo antes había ingresado a esta carpeta. Y aquí es donde yo tengo las diferentes ISOs de los diferentes sistemas operativos que he instalado alguna vez, que he probado, que he descargado para practicar o para algunas actividades, ya sea de la empresa o propias acá de la americana. Entonces, acá está este archivo SW Data Windows 8.1 Pro de 32 bits. ¿Listo? Entonces, este es el que voy a seleccionar como medio de instalación del sistema operativo. Si no tengo un archivo ISO de instalación, pues tengo que buscarlo, debo saber cuál necesito. Desde internet se pueden descargar todos estos archivos ISO, obviamente toman tiempo. Miren que esta imagen de DVD pesa 3 gigas casi, de un poquito más de 3 gigas de capacidad, o 2 punto algo por lo menos. Así que se demora un poco en bajar. Vamos a probar esta ISO a ver cómo nos funciona, cómo nos va con ella. Le damos a abrir y listo. Ya quedó aquí seleccionada el disco ISO, ¿verdad? La imagen ISO del DVD es como si hubiera colocado el CD físico en la unidad de disco óptico, la unidad de DVD, y lo hubiera colocado ya listo para instalar. Le doy a aceptar y listo. Ya quedó ahí definido que en el SATA 1 está una unidad óptica y que tiene un instalador de Windows 8.1. Entonces, si deseo cambiar algún parámetro de los parámetros de hardware acá, pues podré entrar a cada uno y cambiarlo según mis requerimientos. Pero por ahora no lo vamos a necesitar. Más adelante, cuando estén pronto en redes, pues verán algo sobre cómo configurar la red y cosas por el estilo. Por ahora, pues con esto que tenemos, ya estamos listos para iniciar el proceso de instalación del sistema. Así que nos vamos aquí a donde dice iniciar. Entonces ya aquí va a comenzar el proceso de instalación. Ahorita comenzará a moverse una ruedita indicando el inicio del proceso. Bueno, ya cargó la ventana inicial de instalación. En este punto debemos seleccionar las características del idioma y la configuración regional del sistema para determinar pues el país en el que nos encontramos y según eso definir cómo se van a manejar las fechas, las horas, cómo se van a manejar la puntuación decimal, por ejemplo. Entonces aquí en idioma que se va a instalar,
podemos simplemente escoger el que ya está porque no hay más idiomas. ¿Listo? Los sistemas Linux sí son multilingüaje. En formato de hora y moneda tenemos aquí mismo español, España internacional, pero debemos cambiarlo y buscar español Colombia. De esa manera se manejará las fechas de la hora como se manejan en Colombia, se manejará el sistema de pesos, de monedas computado en Colombia, así como la puntuación decimal, como se maneja en este país. Cambió automáticamente el modo de teclado a teclado Latinoamérica. Hay diferentes teclados que se venden aquí en Colombia, pues el que yo tengo es español España. Latinoamérica se vende un poco menos, pero también se puede llegar a conseguir. Uno normalmente cuando compra un teclado le venden el que consiguen aquí, uno no verifica en qué distribución de teclas está. Esto que está hablando aquí, este método de entrada del teclado, es la forma en la que están distribuidas las teclas. Entonces, si yo no sé en qué distribución se encuentra mi teclado, pues escojo el que sea que esté aquí, por ejemplo, y después lo cambio. Verifico en la configuración del panel de control del sistema o en la configuración del teclado del sistema y pruebo las teclas para verificar, buscando o seleccionando las diferentes distribuciones existentes, cuál es la que tiene mi computadora. Ojo, la distribución de las letras del idioma español, perdón, de las letras como tal, no se va a ver afectada. ¿Qué se va a ver afectado? La posición de las tildes, de los paréntesis, de los puntos, ¿sí? Que en el teclado tuyo están en una distribución y si aquí no escoges el teclado correcto, la distribución tuya no va a ser la correcta cuando escribas con el computador, con esas teclas especiales de tilde, de signos pesos y cosas por el estilo. Entonces yo aquí voy a cambiar esto a español, que es algo llamado Español Alfabetización Internacional, que es el nombre completo de esta distribución. Entonces, mi teclado está en esta distribución de teclas. Le doy siguiente y tengo aquí la opción de instalar ahora el sistema o puedo irme aquí a reparar el equipo si el equipo está teniendo algún problema. Quiere decir que esta misma ISO de instalación del sistema también la puedo utilizar en caso de que necesite hacer una reparación por un Windows que se me dañó, ¿verdad? Y que no he podido restaurar de ninguna manera. Entonces puedo utilizar la ISO y entrar a reparar el equipo, lo que me permitirá habilitar algunas opciones de consola para la reparación basada en comandos del sistema. Le voy a decir instalar ahora y comienza el programa de instalación. Muy bien, aquí nos aparece ahora los términos de licencia, básicamente para definir que estamos de acuerdo con la licencia. Miren que si no lo aceptamos, no se activa el botón siguiente. Así que tenemos que aceptar el contrato. Le decimos siguiente. Y ahora me está preguntando, señores, ¿qué tipo de instalación voy a hacer? Voy a hacer una actualización, o sea, voy a instalar una nueva versión de Windows y puedo conservar los archivos previos que tenía en el sistema. ¿Sí? Básicamente los archivos de datos los puedo conservar. Las configuraciones y aplicaciones también, pero es probable que al cambiar, por ejemplo, de versión, algunas aplicaciones dejen de funcionar correctamente. ¿Ya ven? Entonces, y de pronto nos tocará volver a reinstalar las aplicaciones otra vez. Y la segunda opción, que es personalizada, es para instalar el Windows desde cero. Obviamente, en nuestro caso, pues esta máquina es nueva, no tenemos una instalación previa realizada y aquí simplemente, pues esta es la opción que tenemos que escoger. Pero si estuviéramos en una máquina ya utilizada con anterioridad y escogemos esta opción, el disco en el que instalemos el sistema operativo será formateado y se borrarán todos los archivos que este contenga. Entonces le vamos a decir aquí ahora en personalizada para instalar el sistema operativo. Muy bien. Llegamos a la parte, señores, de selección, perdón, selección sí, porque pueden haber varios discos, del disco duro de instalación y el proceso de particionamiento y formateo del disco. Aquí tenemos el disco que tenemos configurado, que es nuestro disco de 50 gigas.
Tenemos una opción de actualizar para volver a recargar toda la información. Cargar controlador en caso de que tengamos algún disco especial que el sistema Windows no reconozca y que necesite de unos drivers de instalación previos para poder trabajar con ese disco duro. En ese caso, pues tendré que tener el DVD o el disco de instalación de ese disco duro, valga la redundancia, y ahí deberé cargarlo en la unidad óptica de esa máquina. Aquí está eliminar y estos están deshechos porque digamos que la partición no tiene nada actualmente. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar clic en nuevo para crear una nueva partición. El sistema me pregunta, tengo 51.200 megas. ¿Cuánto vas a usar? ¿Lo vas a usar todo? Si lo quiero usar todo, lo voy a aplicar y listo. Si no, entonces yo aquí escojo, por ejemplo, y le voy a poner 30.000. Para ponerle 30.000, 30 gigas aproximadamente. Y le doy aplicar. Para asegurarse que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema. Vamos a darle a aceptar y veremos que él va a crear una partición aquí de 350 megas. ¿Sí? Una partición Profe, reservada para el sistema. Dígame. para que sean las 30 gigas exactas, tienes que seleccionar 30.720 megas. Sí, yo sé, no se preocupe, lo que hice fue un aproximado, ¿ya? Entonces, aquí ya me quedaron los 29 gigas listos. Digamos que estoy simplemente mostrándoles cómo se hace. Y me quedaron libres. Miren que dice unidad 0, partición 1, reservado para el sistema. Aquí está el proceso de arranque del sistema operativo. Esta partición 2, que se llama principal, o de tipo principal, de 29 gigas. Y este espacio sin asignar, que es de 20 gigas. ¿Sí? Entonces le voy a decir aquí nuevo, porque si no, este espacio queda sin definir, queda sin particionar y no aparecerá visible como las unidades de almacenamiento en el sistema. Le voy a decir nuevo y aquí me da el espacio completo que queda disponible. Le voy a decir aplicar y ya con eso queda definido el proceso de instalación. Entonces ya yo puedo escoger en cuál unidad quiero instalar el Windows. Miren que si escojo la primera, señores, la de sistema, dice Windows no se puede instalar en la partición 1. ¿Sí? Unidad 0. Específicamente, primero porque está reservada para el sistema y segundo porque no tiene el tamaño suficiente para que el Windows se instale ahí. Si esta máquina fuera inferior a 20 gigas, ¿sí? Como 15 gigas por ejemplo, también me aparecería la opción de que no se puede instalar aquí. Entonces yo lo voy a instalar en la de 29 gigas. Entonces esa es la que voy a escoger. Yo no he escogido formatear, ojo con eso. No lo voy a escoger. Yo aquí puedo coger esta unidad y formatearla. ¿Sí? Dice que se van a perder los archivos. ¿En qué consiste formatear? Formatear consiste en preparar el disco para el proceso de utilización. Consiste básicamente en determinar la forma como se van a organizar las pistas y los sectores en el disco para el almacenamiento de la información, según el sistema de archivos con el que vaya a trabajar. El proceso de particionamiento es independiente al sistema de archivos que tenga la computadora. Pero el proceso de formateo sí tienes que escoger con qué sistema vas a procesar los archivos que vas a guardar en ese disco duro. ¿Listo? En el caso de Windows, si recuerdan, ese sistema de archivos se llama NTFS, en el caso de este Windows. Este no lo voy a formatear. ¿Vieron? Para que veamos qué pasa después de la instalación y veremos que el disco no se puede utilizar hasta que no sea formateado. Ese proceso de formatear no era obligatorio, de todas formas, al darle yo siguiente, el Windows va a formatear esta unidad, porque ya está dentro de su proceso de instalación. Y esta también va a ser formateada de manera automática. Cuando se creó, pues se hizo el formateo. Le damos siguiente y listo. Ahí va a comenzar el proceso de instalación del sistema. Y ya lo que nos toca en estos momentos es esperar a que se dé
toda la instalación del sistema como tal. Está preparando los archivos para la instalación, o sea, los está volcando acá de la unidad óptica al disco y tocará esperar a que llegue al 100%. Este proceso tiende a demorar un poco, señores. Normalmente aquí uno se levanta, se va a descansar y hace otras cosas. ¿Eh? Listo, ya terminó y ahora está pasando los siguientes procesos. Bueno, está instalando actualizaciones. Bueno, ahí también se demora un poquito, esperemos que pase rápido. Eso solamente lo hace si tiene internet. Listo, ya terminó. Ahorita me pedirá que reiniciar la computadora. Si no, él la reinicia sola. Listo, ahí va a reiniciar. Puedo decirle aquí abajo reiniciar ahora o esperar a que él termine y él mismo reinicia todo el proceso. Estas son ayudas, las puedo quitar. Miren, como todavía está la ISO colocada ahí, él me dice presiona una tecla para iniciar por el CD. Pero yo no necesito ya iniciar por el CD si ya se instaló. Entonces no presiono nada. Y ya comenzó el proceso de arranque inicial y ahora va a comenzar el proceso de configuración del sistema. Está preparando. Bueno, ya el sistema reinició, ya cargó la parte del proceso inicial del primer arranque. En este caso, pues me está pidiendo personalizar el sistema. Aquí me está diciendo, pues, qué color quieres colocar, los colores con los que queramos jugar en el sistema, qué color queremos ponerle a nuestra instalación de nuestro Windows, ¿cierto? Entonces, pues, escogemos el color que más nos guste. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y aquí me está pidiendo qué nombre le vas a poner a tu computadora. ¿Saben? ¿Qué nombre le vas a poner a esta máquina? Entonces vamos a ponerle PC, computadora personal. Siguiente. En este caso, pues me está diciendo cómo quiero hacer el proceso de configuración. Que si quiero hacer una configuración rápida, donde me dan estas opciones de configuración, recomendamos esta configuración que incluye evitar ocasionalmente, enviar ocasionalmente información a Microsoft. Esta vez, obviamente, los Windows pues se sincronizan con Microsoft y puedes integrar incluso el usuario de tu sistema con el usuario o con tu usuario de Outlook, ¿sí? Tu usuario de Microsoft para, ¿cómo es que se llama? Para trabajar y conectarte directamente con esa contraseña que tienes en ese usuario en particular. ¿Listo? Si quieres, pues la puedes cambiar. Puedes decir aquí usar configuración rápida o personalizar y vas paso por paso escogiendo las diferentes opciones. Vamos a decirle usar configuración rápida. Y aquí dice a continuación configurará tu cuenta. Aquí hay una opción para cambiar el teclado en caso de que hayas escogido el teclado incorrecto. Muy bien, aquí está diciendo que quiere iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, obviamente. Entonces, también lo que les había comentado. Vamos a decirle aquí, crear una nueva cuenta.
Y en este caso, pues podríamos crear aquí una cuenta de correo de Microsoft y automáticamente pues queda asociada a nuestra computadora. Aquí podemos escoger incluso el servidor con el dominio con el que queremos utilizar esta cuenta, la contraseña, el país, región. O si no quiero usar nada de esto, no quiero usar esta configuración de cuenta porque no quiero amarrar mi computadora a una cuenta de Microsoft en particular, le puedo decir aquí abajo donde dice iniciar sesión sin cuenta Microsoft. ¿Listo? En este caso vamos a darle clic aquí y lo que va a hacer es que se va a crear un usuario local, ahora sí, dentro de la computadora. En este caso, pues, me está preguntando el nombre de usuario que voy a utilizar. En este caso, pues, debe ser un nombre de usuario sin espacio. Bueno, en este caso, digamos que no importa el sistema porque él te pone, él crea, digamos que tú le pones un nombre aquí y él con base en eso te crea un nombre de usuario específico sin espacios para tu cuenta. Entonces, voy a ponerle aquí, por ejemplo, Cuba, la cuenta de la americana. Voy a ponerle americana mejor. Contraseña, pues obviamente una contraseña robusta es ideal, no poner una contraseña sencilla. Lo ideal es utilizar contraseñas que sean difíciles de procesar. Errores comunes en la creación de contraseña, por ejemplo, usar fechas, usar números de celulares, usar nombres de familiares, nombres de personas, digamos que, o usar cosas que te gustan, que hacen parte de tu vida y que mucha gente conoce de ti. Simplemente haciendo una revisión por tus redes sociales o conociéndote de pronto, pues pueden llegar a tratar de interactuar y tratar de adivinar tu contraseña. ¿Listo? Entonces, digamos que no es recomendable utilizar contraseñas de este tipo. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para usar contraseñas seguras. Una de ellas, por ejemplo, consistiría en tomar una palabra, ¿sí? Y reemplazar, por ejemplo, las vocales por números. Por ejemplo, si quisiera, aquí no puedo escribir porque obviamente no se ven. Bueno, vamos a hacer algo. Ya, aquí hay una opción para visualizar la contraseña. Voy a poner americana, pero reemplazando las vocales en minúscula por un número. Entonces, algo como esto. Vamos a visualizarla aquí. Y ahí observamos que la E fue reemplazada por un 3, la I por un 1 y la A por un 4. Entonces, ya aquí tenemos intercalados mayúsculas, minúsculas y números. ¿Ya ven? Porque tenemos la A mayúscula, tenemos algunos números en la mitad y tenemos letras minúsculas también en la contraseña. Eso hará que la contraseña sea un poco más compleja. El problema es que la contraseña se basa en el mismo nombre de usuario y eso es una mala práctica también, a pesar de poner los nombres así, porque los ataques de fuerza bruta ya hacen eso también. Ya conocen este tipo de técnicas y son capaces de hacer este tipo de inferencias, digámoslo así. Y muchos diccionarios pues tienen esas palabras comunes ya registradas acá. Una contraseña ideal me refiero a un ambiente ideal diciendo, no, esto sería lo mejor que tú podrías usar, pero obviamente pues sería muy difícil de recordar. Pero eso sí, con el uso sería posible recordar esta contraseña. Perdón, me cambió de... Por ejemplo, es la dificultad que está ahí en recordar esa contraseña. Aunque tengan claro algo, señores, de tanto usarla, uno se la va aprendiendo. ¿Listo? El problema es cuando tienes muchas contraseñas que recordar. ¿Sabes? En ese caso, pues ya te toca comenzar a ser creativo y a definir para ti alguna especie de patrón para la generación de tus contraseñas para hacerlas fáciles de recordar. Una técnica para asignación de contraseñas que es, digamos que muy fácil de recordar y de ocultar para ti,
basada en técnicas conocidas como esteganografía. Consiste en, por ejemplo, tú coges una letra de una canción y seleccionas 3 palabras de esa canción al azar, las que tú quieras. Eso sí, tienes la canción escrita en algún lugar, en tu libreta, por ejemplo. Cualquiera que lo ve, es una canción. ¿Right? Si tú no te acuerdas de tu contraseña, tú te vas a la canción y apenas tú ves la canción y ves las palabras, enseguida te acuerdas de cuál es la contraseña. Tu cerebro se lo va a recordar. ¿Right? Entonces puedes incluso, si quieres también, meterle más complejidad porque separas las palabras por espacio. Digamos, cogiste una canción, puedes usar, por ejemplo, canción que usen palabras, que tengan palabras en 2 idiomas. ¿Ya ven? Entonces comienzas tú a determinar, por ejemplo, palabras que usen, que digan algo en español y de pronto mencionan alguna palabra por ahí en inglés, y entonces la metes en la mitad y reemplazas las vocales por números. ¿Ya ven? Y ahí comienzas y le das una mayor complejidad a tu sistema. Para nuestro caso, no importará qué contraseña usemos, esta es una máquina virtual. Voy a poner la de la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, simplemente por facilidad. Veamos a ver si el sistema nos deja. Ya sabemos que no debemos poner este tipo de contraseñas en nuestras máquinas reales. Ya, como les digo, ya le toca a cada quien definir cómo va a manejar sus credenciales. No es bueno repetir credenciales en sus sistemas tampoco. ¿Vieron? Que usen la misma clave para todo. Porque te hackean tu clave de correo, por ejemplo, y ya te hackearon todo el sistema. Otro elemento que se usa ahora para las autenticaciones es utilizar un segundo factor de autenticación. O sea, un elemento alterno a la credencial, por ejemplo, a la contraseña. Por ejemplo, cada vez que se ingresa a mi cuenta de correo, por ejemplo, desde una computadora distinta a las que yo uso periódicamente, a mí me llega una advertencia al celular. Y yo puedo decir no o sí para indicar que sí soy yo y automáticamente ingresa al sistema. Entonces, ese es un segundo factor de autenticación. También tengo un software para otros sistemas que se llama un Authenticator, que me genera una clave temporal, una clave de un solo uso que se le llama, basado en un token, y que cuando el sistema me lo pregunta, yo entro al software, verifico el sistema con el que me estoy autenticando, miro el código, lo escribo y listo, él me deja ingresar. Y cada 30 segundos ese código va cambiando. Entonces son otros mecanismos. Si se roban la clave, pues listo, róbensela, pero no podrán hacer nada sin mi celular. También tendrán que robarse el celular. ¿Sí? Entonces ya son mecanismos de protección adicionales. Indicio de contraseña, voy a ponerle aquí números. Vamos a poner algo mejor, vamos a poner aquí letras. Normalmente se dice que el indicio de contraseña debe ser algo para ayudarte a recordar la clave, pero una buena técnica es colocar lo contrario, ¿sí? Para confundir a cualquiera que intente descifrar tu contraseña. Obviamente, pues, a menos que tú de verdad necesites ese indicio, ¿sí? Pero imagínate poner ahí cédula, ¿ya? Mi cédula, por ejemplo, ya automáticamente estás diciendo cuál es tu contraseña, ¿no? Y la gente a veces piensa que no, eso está en mi computadora y nadie más lo va a ver, ¿ya? Pero no conoce los servicios de gestión remota o los servicios de acceso remoto que de pronto puedo tener habilitado y automáticamente pues están capturando todo lo que yo hago y cosas por el estilo. Vamos a decirle aquí finalizar y ya está finalizando esa creación de usuario. Y ahora ya me está dando la bienvenida y aquí también se va a demorar un momento mientras él comienza a configurar todo, ¿sí? Y a preparar mi máquina para su primer inicio. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Hay alguna forma de que, digamos, que uno está instalando un sistema operativo y usted sabe que después de uno instalar el sistema operativo tiene que uno instalar el Chrome, el WinRAR y los demás programas que uno debe utilizar? ¿Hay alguna forma de modificar la imagen ISO donde cuando al momento esté realizando una instalación enseguida instale todos esos programas? Sí, claro, pero tú tienes que haber tenido ya una instalación previa.
Y con base en esa instalación previa que creas una imagen de ese sistema. Hay softwares, lo que pasa es que yo ya tengo un rato que no los uso, porque eso digamos que no es una buena práctica recomendada para la parte legal, porque eso automáticamente violaría cualquier licencia que tengas de Microsoft. Digamos que no puedes hacer una instalación de ese tipo, pero sí puedes tener digamos que una imagen ya preinstalada de todo. ¿Ya? Lo que se hacía con otros sistemas era que con un software tú generabas una ISO que tuviera ya codificado dentro de un archivo de texto digamos que los comandos y los datos propios del proceso de instalación para hacer lo que se conocía como una instalación desatendida de un sistema. ¿Ya? O sea, ya le metías las variables de los valores específicos que ibas a ponerle al sistema operativo. Y podías incluso escribirle también comandos de programas que tú quisieras que se instalaran por defecto. Entonces tú le dejabas todos los instaladores en unas carpetas y tú desde el archivo de BAT o el archivo de procesos por lotes que tú le montabas a tu instalación, pues ahí estaba el proceso de instalación de los otros programas luego de finalizar la instalación del sistema operativo. ¿Saben? Digamos que a nivel de una empresa tú podrías hacer eso, pero basado en una ISO oficial, de Windows a la que tú no vas a alterar y que tengas esa licencia por allá aparte. ¿Ya? Normalmente lo que se hace en algunas empresas, que es una muy buena práctica, esa sí está permitida, es crear una instalación, ¿cierto? Y generar una imagen de esa instalación. Y luego la volcas a cada computadora en donde vayas a tener ya preparada que vayan a ser iguales a esa máquina que tú preparaste inicialmente. ¿Sabes? Entonces digamos que ahí sería mucho más rápido. Tú haces un volcado de los bits físicos específicamente de ese disco y los volcas exactamente igual en otro disco. De tal forma que el otro disco quede exactamente igual. El problema está en los drivers de los dispositivos de hardware. ¿Ya? Que ahí es donde puedes llegar a tener problemas si las dos máquinas son de una arquitectura distinta. Pero sí se puede, claro que sí. ¿Eh? Allá en la universidad pues tenían digamos que tenían ya una estructura de preinstalación ya definida y ellos volcaban todo a los nuevos discos duros para que todo quedara enseguida ya organizado, sobre todo con las salas de sistema, donde todos los equipos eran iguales. Eso hace que se demore menos la instalación, claro que sí. Listo, empecemos. Muy bien, ya se instaló el sistema operativo. Ya está listo aquí, ya puedo comenzar a utilizarlo sin ningún inconveniente. ¿Ven? Vamos a mirar aquí el disco duro, señores. Y aquí está todo nuestro espacio, nuestras carpetas, la del usuario americana. Aquí está el disco local con 21.7 gigas disponibles. El total del disco duro es de 28.9. Aquí está la unidad ISO. Miren, la mira como una unidad de CD. Está montada como una unidad de CD real. Para esta máquina es una unidad real. Y aquí está el disco D, el de 20 gigas. Pero miren que no me aparece espacio ocupado ni nada por el estilo. Si le doy doble clic, él me dice, lo siento, pero la unidad no se puede usar, debe ser formateada. Recuerden que esa unidad no la formateamos al inicio. La de Windows, porque el proceso de instalación la formatea. Entonces yo le puedo decir aquí formatear disco. Esto no hubiera pasado si en el arranque, en el proceso de instalación, yo le hubiera dicho a él formatear ese disco también. Y ya el disco hubiera quedado listo para trabajar. Entonces aquí me está dando la capacidad del disco, el tipo de sistema de archivos que le va a volcar, el NTFS, el de Microsoft, el New Technology File System, el tamaño de los clusters o de las unidades de asignación de archivos del sistema, que es de 4096 bytes, o sea, 4K. Si le quiero poner un nombre, voy a ponerle, por ejemplo, por nombre datos. Este es el disco de los datos. Y si quiero el formateo rápido o no. La verdad, le soy sincero, nunca he conocido la diferencia entre formateo normal y formateo rápido.
iniciar. Me está advirtiendo que se pueden borrar todos los archivos, pero a la larga eso no tiene nada. Así que le voy a dar a aceptar. Y él realizará listo. Ya hizo el formateo y ya creó una unidad D llamada datos. Cerrar. Y ahora sí, le doy doble clic y ahora sí se puede utilizar este disco. Voy a crear aquí una carpeta americana también para el nombre del usuario y para hacer el volcado de las carpetas de cada usuario. Voy a crear dentro de esta carpeta americana una carpeta documentos, nueva carpeta. Yo creo que todos ustedes saben crear carpetas, ¿no? Voy a crear la carpeta escritorio. Y listo. Entonces uno comienza a crear todas las carpetas que le corresponden al usuario, ¿sí? ¿Cuáles? Estas: descargas, escritorio, música, videos, imágenes, documentos. ¿Sí ven? Estas carpetas actualmente se encuentran aquí en el disco C, usuarios, americana, y aquí está documentos. ¿Sí? Voy a crear aquí, por ejemplo, un nuevo documento de texto. Prueba. Voy a colocarle contenido. Este es un archivo de prueba. Voy a guardar. Listo. Y en el escritorio, aquí, voy a crear una carpeta. Miren lo que acaba de pasar en el escritorio acá. Y aquí salió la carpeta, ¿verdad? Carpeta del escritorio. Listo, ya se le cambió el nombre. ¿Sí ven? O sea que lo que yo vea aquí en el escritorio es información que se corresponde con lo que esté aquí en la interfaz del usuario, en la interfaz del escritorio. Estas carpetas que están aquí están ocultas por defecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ahora hacer el desplazamiento de esas carpetas a estas que están acá. Que si me veo aquí en escritorio no hay nada, y aquí en documentos pues tampoco hay nada. Entonces voy a hacer aquí clic derecho en documentos, propiedades, y voy a irme aquí donde dice ubicación. Y me da la ubicación actual. C users es el nombre en inglés, que la carpeta originalmente se llama es en inglés, no en español. Americana Documents. Entonces le voy a decir mover. Y voy a escoger el disco D, la carpeta documentos. Seleccionar carpeta. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar. Me está diciendo que va a mover los archivos de un lado a otro. Le voy a decir que sí. Listo. Entro a documentos y ahí se sigue viendo la carpeta prueba, ¿sí? El archivo prueba. Me voy a datos, americana, documentos, y ahí está el archivo prueba. ¿Sí? Entonces ya cambiamos el enlace de lo que se conoce como documentos, ya no va a apuntar hacia la carpeta del disco C de user, sino que va a apuntar a la del disco D. Y clic derecho aquí en el escritorio, propiedades, ubicación, mover, miren, está en C users americana desktop. Mover, hago lo mismo. Me lo llevo al disco de datos, me lo llevo a escritorio. Seleccionar carpeta y aceptar.
Sí, lo voy a hacer, voy a moverlos y listo. Ahora me voy aquí y miren que ahí está la carpeta del escritorio, ¿sí ven? Si yo creo aquí un archivo, ha sido un nuevo documento, miren que aquí automáticamente está nuevo documento. ¿Sí? Vamos a abrir el Word que viene por defecto aquí, que es el Write, el WordPad. Es un procesador de palabras muy básico que él trae. Guarda por defecto en formato RTF, no guarda en formato doc por defecto. Documento. Vamos a decirle aquí guardar. Y miren que lo va a guardar en documentos directamente. Por defecto formato RTF, el que les había comentado. Y este es el nombre que le va a poner documento. Le voy a decir guardar. Y ya eso quedó por defecto guardado en el disco D. ¿Ven? Ahí está. Ya no se está guardando en el disco C. De tal manera que tengo separados. Miren, aquí ya no aparece la carpeta Documents porque fue trasladado todo para el otro lado. Entonces toca hacer todo, mover todo. O bueno, o lo que quiero mover. La verdad, si yo no voy a usar la carpeta juegos guardados, ¿para qué la voy a mover? Si no voy a usar contactos ni búsqueda, pues tampoco la muevo. Yo moveré lo que necesite mover. Lo que quiera que esté en el otro disco. De tal manera que tenemos independizados los datos del sistema. Ya puedo reinstalar el Windows incluso y formatear este disco C porque los datos van a estar acá en el disco D sin ningún problema. ¿Ven? A eso me refería con que hay que separar los datos del sistema. Los documentos de los usuarios deben estar en un disco diferente al disco en el que se encuentra el sistema operativo y los programas. Muy bien, señores. Entonces, esa es la instalación de Windows. Pues con esto pues ya vimos todo el proceso de instalación del sistema operativo Windows 8.1. Y el proceso de Windows 10 es lo mismo, ¿oyeron? Sigue los mismos pasos exactamente iguales. Aquí, apagar. Con esto terminamos el tema de la clase de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase, señores.